Bien, vamos a realizar la segunda parte del ejercicio, que tiene que ver con operaciones de fechas. ¿Sí? En el primer punto dice obtener la fecha actual. Vamos a dirigirnos a la celda B2. Dar un poco de zoom para que se vea mejor. Y acá voy a utilizar la función es igual hoy. Es importante utilizar esta función y no escribir la fecha actual, porque si yo la escribo, la fecha no se actualiza. Con esta función, si yo abro el archivo mañana, la fecha se actualiza automáticamente. El siguiente punto dice aplicar formato fecha con 2 dígitos para el día, mes y año a todas las fechas de la hoja. Entonces vamos a seleccionar donde tengo, por ejemplo, las fechas de suscripción. Estas fechas, si yo le aplico un formato de tipo fecha, que el formato lo tengo en la parte superior, acá en el centro de la cinta de opciones, ¿no? Si le aplico un formato de tipo fecha, me convierte esos números en una fecha, pero me quedan con 4 dígitos en el año, y yo en realidad necesito 2 dígitos por lo que pide la letra. Entonces voy a venir a la opción de formato y voy a elegir más formatos de números. Y en la ventana que nos aparece, voy a elegir algún formato que tenga 2 dígitos para el día, 2 para el mes y 2 para el año, como aparece en la parte del listado. ¿Sí? Bien, seleccionamos ese formato y aceptamos. Lo mismo podemos aplicar después con el resto de las fechas, ¿no? Puede ser el mismo procedimiento, me voy a los formatos, más formatos de números. Dentro de lo que es fechas, elijo el formato deseado. Bien. En el siguiente punto, dice calcular antigüedad en días y en años. Por acá tenemos fecha de suscripción. Esto lo voy a cambiar un poquito lo que es el ajuste de texto para que se lean mejor los títulos, ¿no? Vamos a utilizar el ajuste de texto. Vamos a cambiar un poquito el alto de lo que es la fila. Bien, así lo pueden apreciar un poco mejor. Ahora sí, vamos a pasar a calcular los días de suscripción. Para calcular los días, voy a hacer la diferencia entre lo que es la fecha de hoy y la fecha de suscripción, que es la más antigua. O sea, siempre hago la fecha más nueva menos la más antigua, porque en caso contrario me va a dar un número negativo, ¿no? Si yo resto al revés, me va a dar un número negativo. Entonces voy a seleccionar la fecha de hoy menos la fecha de suscripción. Este cálculo está bien, pero ¿qué pasa? Cuando yo arrastre esta fórmula, voy a tener errores porque la fecha de suscripción tiene que cambiar, tiene que pasar a ser la siguiente, la que está debajo. Pero la fecha de hoy, que está en la celda B2, va a ser siempre la misma. Entonces, acá es importante fijar, con F4, fijar esa celda, ¿no? Para que no se mueva y en todos los cálculos opere con B2. Entonces acá selecciono la celda y presiono la tecla F4. Bien, este resultado que tengo es en días, lo voy a arrastrar para que complete todos los valores. Voy a realizar ahora la diferencia entre estas fechas, pero en años. Para eso voy a utilizar una función que es la función SIFECHA. La función SIFECHA me permite calcular la diferencia entre dos fechas y expresarlas en días, en meses o en años. Cuando es en días, no es necesario usar esta función porque puedo hacer una resta como en el ejemplo anterior. Pero cuando es en años, sí, es importante que utilicen esta función o una similar. La función SIFECHA pide una fecha inicial, o sea, la fecha más vieja, que sería en este caso la fecha de suscripción. Separo con punto y coma y va a la fecha final, que es la fecha más nueva. En este caso sería la fecha de hoy. Recuerden que esta celda, que es única, tenemos que fijarla con F4, como hicimos en el ejemplo anterior, para que no se mueva. Y por último, entre comillas, voy a poner en qué quiero expresar el resultado, que cuando es en años, voy a poner una Y por años en inglés.
Y con eso voy a obtener los años que hay de diferencia entre estas dos fechas. Lo mismo puedo utilizar para calcular una edad, de un cliente, por ejemplo, una antigüedad. Voy a arrastrar el cálculo. Y me voy al último ejercicio que tiene que ver con, tengo dos fechas, una fecha de suscripción y una fecha de baja. ¿No? Acá lo que voy a hacer es, dice días, diferencia en días. Cuando es en días, recuerden que lo único que tengo que hacer es una resta, la fecha más grande menos la fecha más chica. Entonces acá voy a aplicar es igual, la fecha de baja, que sería la fecha más alta, más reciente, digamos, menos la fecha de suscripción. 60 días es la diferencia, voy a arrastrar este cálculo y ahí finalizamos lo que es el segundo ejercicio, la segunda hoja.